te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adhiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Aleluya. Hermoso es alabarte, mi Cristo. Santo es tu nombre, Señor. Te vengo a decir, mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Qué hermosa canción, mis amados hermanos, qué hermosa adoración y alabanza. Es de esas alabanzas que son viejitas pero sabrosas, como decimos, porque realmente traen un mensaje espectacular y fueron dedicadas en el momento cuando de verdad muchas personas consideramos que se adoraba en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Estoy hablando de la ciudad de Monahans en el estado de Texas. Son las 9 de la tarde aquí, tarde-noche. Digo tarde-noche porque aquí hasta ahora el sol se está oscureciendo en esta época del año, mientras que en su nación tal vez sean las 10, tal vez sean las 11 de la noche, ya ha oscurecido de las 6 de la tarde. Y quiero invitarlo hoy a que abramos la palabra de Dios juntos, vayamos a la palabra de Dios y aclarar algo que algunas personas todavía no lo tienen claro. Estamos en el año 2024 y hay muchísimos cristianos que todavía no tienen claro lo que es quién tiene la autoridad, a quién se le ha dado la autoridad. Algunos de la comunidad católica dicen que a la Virgen María, o que a María, otros dicen en algunas partes de México que puede ser la Santa Muerte, otros dicen, por ejemplo en Venezuela, dicen que a la Virgen del Cobre. En fin,
Cada persona, de acuerdo a su religión, tiene su propia deidad en este tiempo, tiene su propio Dios y no sabe realmente quién recibió la autoridad, quién tiene la autoridad. Y quiero invitarlo a la palabra de Dios para que miremos a través de la palabra de Dios a quién le fue dada la autoridad y quién le dio la autoridad. Hay muchos cristianos que sabemos que es a Cristo, pero no basta con decir es a Cristo. Hemos tenido unas conversaciones con una persona aquí de esta ciudad que es de la Iglesia Católica, de esas personas que tienen una fe muy fuerte en el catolicismo y resultan con unas opiniones que son contrarias a la Biblia. Y querido amigo, sea usted católico, sea usted cristiano, sea lo que usted de la religión o la fe que usted profese, usted tiene que ir a las Sagradas Escrituras. Tenemos que entrar en el periodo de la historia de la iglesia donde ya no podemos seguir dando opiniones personales. No podemos seguir en esto. Las opiniones personales llevaron en los años 1900 a crear todas las denominaciones que usted y yo conocemos. Y viene la pregunta, como algunos hacen, ¿quién está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Quiénes están obedeciendo la palabra de Dios? Entonces, en base a las teologías, cada uno saca su propio, o a defender su deidad, o a defender una religión. Y permítame decirle algo, mi querido amigo, y es que ninguna religión tiene que defenderse. Si su religión es verdadera, no necesita que usted la defienda. Si su fe es verdadera, no necesita que usted la defienda. Usted y yo tenemos la obligación. Tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué fue lo que Dios instituyó, qué fue lo que Dios formó, qué Dios ordenó, qué Dios pidió. Basta ya de dar opiniones personales. Y lo más tremendo que he notado últimamente es que sobre un tema X o Y, normalmente yo respondo siempre con la palabra de Dios. Y llevo muchos años en que ya dejé de dar opiniones personales por lo mismo. Porque lo que yo diga no vale, no cuenta. A usted no le interesa, mi amado hermano, lo que yo diga, lo que yo exponga. Las redes sociales están llenas de gente que está exponiendo sus propias ideas y sus propios pensamientos. Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que están exponiendo su propio pensamiento. Pero a usted y a mí lo único que nos debe importar es lo que el Eterno estableció, lo que Él dijo. Y si Él dio una autoridad, tenemos que saber a quién se la dio. Si realmente se la dio a la Virgen María, se la dio a la Virgen del Cobre, se la dio a la Virgen de Chiquinquirá, se la dio a la Virgen de... Bueno, todas las vírgenes, porque cada nación tiene su propia virgen. Si usted no lo sabía. Cada país tiene sus propios ídolos y sus propios dioses. Y lo más tremendo es que todos dicen usar la Biblia. Y todos quieren hablar de Dios. Pero no están exponiendo lo que Dios o transmitiendo lo que Dios estableció. Esta es la diferencia tan grande que hay. Que hay muchos hablando. Hay muchos mostrándose con autoridad. Y hay una sola autoridad dada por Dios, por el Eterno. Al menos su palabra dice que hay una sola autoridad. Vamos a mirar, y quiero invitar a mi amado hermano a la Biblia. Abre su Biblia, por favor, allá en el libro de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 19 en adelante y ir analizándolo. Porque lo importante de tener una Biblia no es tenerla. Lo importante de la Biblia no es ni siquiera llevarla a la congregación. Lo importante de una Biblia es escudriñarla, aprender de ella. Aprender de ella. ¿Qué sacas con tener una Biblia si no la escudriñas, si no la abres, si no la lees? Y si no la lees, resultas tú creyendo a todo lo que le dicen en los altares. O es más, resulta usted creyendo a todo lo que dicen por las redes sociales. Y muchas de lo que están diciendo no es correcto, no es verdad. Por eso hay que escudriñar. Vamos al libro de San Juan capítulo 5, verso 19. Y quienes crearon el canon bíblico o formaron el canon bíblico del Nuevo Testamento le pusieron un nombre. Un título, perdón, le dice la autoridad del Hijo.
Entonces vamos a mirar a qué se está refiriendo y sobre todo quién le dio la autoridad y a cuál hijo se está refiriendo. ¿Ya? Dice el verso 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces fíjese, y para que usted empiece a comprender la Escritura, tiene que mirar el contexto. Usted no puede estar opinando del verso bíblico que acaba de leer. Mire el contexto. Y el contexto es donde comienza el capítulo y comienza con la historia del paralítico de Betesda. Pero al final, en el verso 17 dice que Jesús respondió y dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos, y estoy hablando de no todos los judíos, sino específicamente eran los fariseos, que le dicen que no solamente él quebrantaba el día de reposo, ¿sí?, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. He ahí el tema. Entonces, cuando usted esté empezando a ver las Sagradas Escrituras, usted tiene que empezar a ver que Cristo decía que tenía un Padre celestial, y que el Dios de Israel, escuche, porque él no se refería a cualquier Dios, y él no se estaba refiriendo ni a los dioses de la India, ni se estaba refiriendo a los dioses católicos, porque el catolicismo tampoco existía, el cristianismo no existía tampoco, para que usted lo sepa, ¿sí? Él se estaba refiriendo al Dios de la nación de Israel. Él no se refirió a los dioses de China, dioses de la India, a los dioses de la Mesopotamia, no se refirió a los dioses de Sudamérica, no se refirió a los dioses de su nación ni a las de mi nación. Él hablaba de que el Dios de Israel, el Dios de la nación de Israel, era su Padre. Y hoy vemos teologías humanas que lo niegan. No quieren entender que Cristo tuvo un Padre y Él mismo lo ratifica en la palabra. Quedó escrito y quedó estipulado que su Padre era el Dios de Israel, no cualquier Dios, el Dios de Israel. Aquel que se entrevistó con Moisés en el monte Sinaí. El Dios que dio los mandamientos. Ese es el Padre de Cristo. Y Él mismo lo ratifica. Por eso, algunos o muchos de los judíos, en este caso no eran los judíos, sino los fariseos querían asesinarlo. Porque dice ahí que Él se hacía igual a Dios, diciendo que era su Padre. Y el verso 20 aclara algo muy bonito. Dice, porque el Padre, y vuelve y se refiere a cuál Padre, el Padre de Israel. El Dios y Señor de Israel es el Padre celestial de Cristo. Es nuestro Padre, a quien Él vino a mostrarnos como el Padre celestial. Por eso Él dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis o alegréis. Miren lo que dice el verso 21. Dice algo espectacular. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos, escuche, para que usted vea quién es el que resucita y quién es el que tiene el poder y la autoridad para resucitar, que es el Padre Celestial. Está escrito y está claro en su palabra. Dice muy claro, vuelvo a repetirlo, verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Está claro. Está claro que Cristo está hablando de su Padre. No cualquier Padre ni cualquier Dios. Por eso, vuelvo y lo repito, en el verso 18 dice que los judíos, en este caso eran los fariseos, querían matarlo. No, viven con teologías de la gracia y que son la gracia para arriba y que la gracia para abajo y que vamos a ser salvos simplemente por gracia, desconocen el término gracia, y el término gracia es hallar gracia ante los ojos del Padre Celestial, y eso es a través del testimonio de Cristo. El tema que estamos tratando está muy fuerte y por eso se está friseando la señal, o sea, se está
como frenando el video, no se vaya en la transmisión, por favor, que algo está sucediendo, de pronto es que el enemigo no quiere que transmitamos esta noche, pero vamos a seguir adelante. Ok, verso 23 dice, ¿por qué? Para que usted entienda por qué el Padre Celestial, que es el Dios de Israel, le dio el juicio a su Hijo, a Cristo, a Yahshua HaMashiach. Él es el que viene a juzgar. Por eso hay que tener cuidado con esas doctrinas donde nos dicen que es que Cristo es amor, solo amor. ¿Sí? Y se les olvida que Él viene a juzgar y que el tiempo y el periodo del amor está terminándose. Porque Él vino como Cordero a hablarnos de su Padre y llevarnos al arrepentimiento y a obedecer al Padre Celestial. Pero cuando Él vuelva, ya no vuelve igual. Ya viene como juez. Está escrito en su palabra. Pero lo que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre Celestial. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y ahí viene el tema delicado. Por eso Juan, en 1 Juan capítulo 2, verso 21 al 23, dice que Anticristo es el que niega al Padre o niega al Hijo. Hay que tener mucho cuidado. Y en 2 de Juan dice muy claro que la doctrina de Cristo está en reconocer al Padre y obedecerle, y reconocer a Cristo y obedecerle. No hablar de ellos simplemente. Porque de nada le sirve a usted estar hablando de Cristo si usted no le obedece. Si usted no reconoce quién lo envió. Si usted se inventa teologías o doctrinas donde usted rechaza al Padre Celestial. Es increíble esto. Vamos a verlo. Dice el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, atentos a esto, está hablando Cristo. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Atentos a esto. Que hay una persona aquí en los Estados Unidos que pertenece a la comunidad católica, son de esos católicos religiosos fuertes, que no leen la Biblia, pero defienden una religión, y sobre todo aquellos que se escudan en los falsos y mentirosos videos que está subiendo el tal padrecito Luis Toro, que son mentiras teológicas, que ya muchas personas le han comprobado con Biblia en mano que está más que equivocado, tergiversa todo a su manera, porque así es él y porque fue enviado por la maldad para hacer eso. Y esta persona me hacía una pregunta y me dice, ¿a qué vino Cristo? Decía, ¿a qué vino Cristo? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Y esta persona, siendo católica, se para en la doctrina que Cristo es Dios y que no hay más. Ni siquiera le obedecen, sino se paran en la teología que tenemos que hablar y hablar de Cristo, hablar de sus milagros, hablar de su bondad, hablar de que nos vino a redimir del pecado, a salvarnos, pero no le están obedeciendo. Y la orden imperante de Cristo, mírenla, aquí está. Verso 24 de San Juan 5 dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Está hablando de su Padre, de Dios, de Yahweh, el Dios de Israel, aquel que se entrevistó con Moisés. ¿Y qué fue lo que? Si Cristo dice que la vida eterna está en oír a su Padre, obedecer a su Padre, y está muy claro, creerle al que me envió, dice, está escrito. Vuelvo y se lo leo, verso 24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, está hablando Cristo, el Mashiach, el Mesías, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, ¿qué sucede con este grupo de personas que no quiere escuchar al Padre Celestial? Aquí hay un grupo de personas que cogieron el Antiguo Testamento y lo desecharon. Que no quieren saber nada de Dios. Que dicen por culpa de una mala traducción que la ley de Dios fue abolida. Cuando no es así, los 10 mandamientos nunca han sido abolidos. Otra cosa es la ley de los hombres, que sí fue abolida, que no fue reconocida por Dios. Es, por ejemplo, las ordenanzas del Shabbat. Si usted mira el contexto del verso 1 al verso 18, está mostrando que Cristo en Shabbat violó el Shabbat de los hombres.
que la ley de los hombres decía que no se podía hacer nada, 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 absolutamente nada, sino estar quieto. Y Cristo ese día entró al estanque de Betesda y le devolvió la salud a ese hombre que se creía paralítico. Y en los versos 15 en adelante, los fariseos le preguntan a los sacerdotes, ¿y qué estás haciendo? Porque lo vieron con su lecho en la mano caminando. Y él dijo, no, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y ahí le recriminaron porque estaba violando el Shabbat, la ley del Shabbat. Y resulta que hay leyes que la iglesia desconoce, que fueron impostadas por los hombres y no por Dios. Eso es delicado, por eso hay que escudriñar. Entonces volvemos otra vez que dice que Yahshua HaMashiach dice muy claro que el que oye su palabra, por eso hay que dejar de hablar tanto de Cristo, hermano. Perdóneme que le diga esto y no me lo tome a mal. Escuche todo lo que dice acá. Mateo 7:21. El Cordero de Dios dijo muy claro que no todo el que le diga a él, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y quién es el Padre de él? Yahweh. ¿Cuál es su voluntad? ¿Sabe dónde la encuentra? En lo que la iglesia cristiana moderna ha desechado, y es el Antiguo Testamento. Ahí está la voluntad. Él era el que le habló a Moisés, él fue el que le habló a Abraham, él fue el que le habló a Jacob, él fue el que estuvo con los profetas, con David. Otra cosa muy distinta, que se hayan inventado una teología que hasta el día de hoy no ha sido comprobada, que lo llaman teofanía, o lo llamaron teofanía, que era Cristo en forma de ángel. Eso no se sabe, nadie lo puede comprobar, eso se lo inventaron los hombres. No hay una porción bíblica donde diga que eso es cierto, que él se había manifestado antes como un ángel. No, para nada. La Biblia sí habla en Hebreos capítulo 1 que él antiguamente era un ángel. Léase Hebreos capítulo 1 lo que dice ahí. Y verá. Pero aquí dice muy claro Cristo que quien cree al que lo envió, y es el Padre Celestial, tiene vida eterna. Entonces, ¿quiere tener vida eterna? Tiene que obedecer usted al Padre Celestial como lo llamaron en el Nuevo Testamento. Y ese Padre Celestial no es cualquier Padre, no es cualquier Dios, es el Dios de Israel, de la nación. Es el Dios de David, es el Dios que le dio sabiduría a Salomón, es el Dios de Samuel, es el Dios de Elías, de Eliseo, de Ezequiel, de Daniel. Es el Dios de la creación, el Dios que formó la nación de Israel, el gran yo soy, o yo soy. Ese es el Padre de Cristo, a quien Cristo ordenó obedecerle. Esto no me lo estoy inventando. Entonces, ¿cuál es la orden de Cristo? Es muy clara: obedecer al que lo envió. San Juan 5:24 dice, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces fíjese que no hay ninguna religión que nos pueda llevar al cielo y ser salvos. Ninguna. Y le voy a decir algo con mucho respeto: ni el cristianismo nos va a salvar, ni el catolicismo va a salvar, ninguna religión va a salvar, ninguna denominación va a salvar, sino obedecer al que envió a Cristo a este mundo. Está muy claro, y Cristo es quien lo dijo. San Juan 5:24, está claro. Y vuelvo a repetírselo porque es un verso clave que muchos desconocen. Y por eso se paran en teologías humanas y por eso corren a buscar teologías humanas. Dice, o lo dijo Cristo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, y eso es obedecer a Cristo, y cree al que me envió, es el Padre Celestial, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es que es tan claro, mi amado hermano, mire. Por eso dicen que Cristo lo resumió en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, y es amar a Yahweh. Y si usted le ama, usted lo quiere conocer. Y si usted lo quiere conocer, usted lo empieza a obedecer. Y Cristo dijo, y al prójimo como a sí mismo. Por eso hay que obedecer a Cristo, al Mashiach, al Mesías, a Yahshua HaMashiach. Porque Él nos habló la verdad, y su verdad era
Vuelvan al Padre, recuerden al Padre, recuerden quién es Dios, recuerden sus mandamientos, recuerden sus normas, recuerden sus estatutos. Y es lo que el hombre no está haciendo. El hombre está metido en shows y espectáculos y en predicaciones que son hasta espectaculares, son muy bonitas, nadie lo niega. Hay hombres que se esmeran en las predicaciones y son tan fantásticas que algunos nos hacen reír o algunos nos llenan de ánimo, nos levantan de la tristeza, nos fortalecen con ese ánimo y esa alegría que sale uno a veces de las predicaciones. Algunos nos llevan a unos mensajes de conciencia que son buenos. Pero ¿dónde está la obediencia al Eterno? ¿Dónde está la obediencia a su palabra? He ahí la diferencia. Ese es el problema. Hay que volver al yo soy, al gran yo soy, al Dios de Israel. Hay que empezar a obedecer al Mashiach, al Mesías, a Cristo. No tan solo hablar de Él. ¿Qué saca con usted hablar de los milagros, las sanidades y todas esas cosas que se están viendo hoy en día? Si usted no le obedece, si hace lo contrario a lo que Él ordenó. Y Él le está diciendo que hay que obedecer al que lo envió. Verso 25, mire lo que dice. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Miren lo delicado y lo tremendo que es esto. Viene la hora, y la hora es, porque Él vino a este mundo, que los muertos que oyeren, y acuérdese, y Él no está hablando de los que ya salieron del cuerpo y están en la tierra y bajaron al sitio de espera mientras llega el juicio. Está hablando de todos los seres humanos que están muertos espirituales, separados y muertos completamente. Se llaman los muertos vivientes. ¿Recuerdan aquel momento en que un joven le dijo al Señor: Señor, te voy a servir, te voy a seguir, pero deja que primero vaya y entierre a un familiar porque murió? Y Cristo le respondió y dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántos están muertos realmente en esta vida? ¿Cuántos los vemos, caminan, viven entre nosotros? ¿Cuántos cantan? ¿Cuántos aplauden? ¿Cuántos danzan, gritan, hacen y deshacen hasta las congregaciones? Pero están muertos. Y se lo digo con respeto, están muertos completamente porque no están obedeciendo a Cristo. Él dice muy claro, está muy claro. San Juan 5, 24 dice que la vida eterna está en obedecer al que lo envió. Y que escuchar y obedecer a Cristo es salir de la muerte a vida. Esa es la más grande resurrección que puede haber en el mundo. Que usted comprenda la palabra de Dios y comience a obedecer a Cristo. ¿De qué le sirve a usted predicar? ¿De qué le sirve enseñar? ¿De qué le sirve emocionar a la gente? Si usted no los está llevando a obedecer a Cristo. Ahí está la diferencia, ahí está el cambio. Usted tiene que resucitar. Y no al final de la trompeta, es ahora. Es mientras esté en vida, es en este momento, es ahora, dijo. Y ahora es cuando los muertos escuchan mi voz y resucitarán. Y la voz de Cristo es la palabra del Dios vivo, del Dios eterno, del Dios de Israel. Cuando tú escuches la palabra de Él y comiences a obedecerle, vivirás. Todo te cambiará, porque estás entrando al reino de Dios, de Yahweh, y solo aplicará su justicia. ¿Ve lo tremendo que es cuando uno empieza a analizar las Sagradas Escrituras y cómo cambia todo? Cómo todo es distinto. Es tremendo esto. Vamos a mirar qué dice el verso 26. Permítame un segundo que se metió un sonidito ahí todo raro. Bueno, un poquito molesto, pero vamos a seguir adelante. Verso 26 dice la Biblia: porque como el Padre tiene vida, y estamos hablando de Yahweh, el Dios de Israel, en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Para que usted note algo muy claro, mi amado hermano, ¿quién viene a juzgar?
Su teología es que Dios es amor, que Cristo es amor, que Él es todo amor, que Él es todo lindo, todo bonito, todo hermoso. Sí, pero es porque estamos en el tiempo donde tenemos la oportunidad del arrepentimiento y empezar a obedecer. Pero si usted no obedece y no se arrepiente y no empieza a buscar al Padre Celestial y a obedecerle, el momento que Cristo venga, al sonar la última trompeta, viene el juicio contra todos los que desobedecen su palabra. Esto es tremendo. Miren lo que dice el verso 27. Y también de autoridad al Hijo para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz también. Llegará el día en que los que están en los sepulcros van a oír. Ahora, si Cristo está diciendo que estamos en este momento con esta vida humana, pero estamos muertos, hay muchas personas que permanecen en los sepulcros. ¿Cuáles son los sepulcros? Vamos a hacer una alegoría. Y vuelvo y lo repito, si Cristo a ese joven le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos, es porque hay vivos ya muertos, separados de la gracia y de la vida eterna. Y los sepulcros que pueden ser, aparte de estar el sepulcro humano donde se mete el cuerpo cuando muere. ¿Cuántos permanecen en sepulcros? ¿Cuántos están metidos en esas cuevas? Hay muchos templos de carácter católico y carácter cristiano y otras religiones que realmente son sepulcros. Pueden ser muy bonitos, hermosos, muy costosos. Pueden tener los lujos que usted quiera. Pero resulta que son sepulcros. Y es necesario que pase lo que pasó con Lázaro. Que se salga, que quiten la piedra, corran la piedra. Y no solamente que corran la piedra, sino que se oiga dentro del sepulcro la voz del Hijo de Dios. Esa voz que dijo, Lázaro, ven fuera. Eso es lo que tenemos que oír, la voz del Hijo de Dios. Pásame un segundito que se alteró el sonido acá. Tenemos un problema desde que he tratado de transmitir, siempre se han presentado varias cosas y bueno, ya solucionamos este tema. Entonces fíjense, mis amados hermanos, que si Cristo está diciendo que hay sepulcros y que hay mucha gente que permanece en sepulcros, ¿qué son esos sepulcros? Son esos lugares donde no hay vida realmente, porque la palabra de Dios es vida. Hay muchos lugares donde usted va, se divierte, canta, salta, hace de todas las cosas y se emociona dentro del lugar. Pero cuando sale de ese lugar, se encuentra con una triste realidad que su vida sigue siendo igual. No va a cambiar. No cambia. No ve el resultado por años y años. No ve la respuesta del cielo. No ve el favor y la misericordia del Todopoderoso. Su vida es vacía. Vuelvo y repito, necesitamos escuchar la voz que Lázaro escuchó. Esa voz del Hijo de Dios cuando dijo, ven fuera, salgamos de la tumba, salgamos de los sepulcros. Hiede. La gente decía, hiede Señor, hiede, ya lleva 4 días ahí, hiede. ¿Cuántos de nosotros estamos hediondos a religión, a conceptos, a filosofías, todas humanas, a lo que dice el hombre y no a lo que dice la palabra de Dios? Porque si Cristo a aquel muchacho le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme, indica, y vuelvo y lo repito, que hay muchos seres humanos que están muertos, pero viven. Su vida es humana, su vida es en este mundo, pero están muertos. Y aparte de que Lázaro salió, porque tiene que salir, fíjese nomás lo que dice la parábola, a Lázaro nadie lo sacó, Lázaro escuchó la voz del Hijo de Dios y salió. ¿De dónde? Salió del sepulcro, donde se identificaba como un muerto espiritual.
Y la orden del Hijo de Dios es desatarle y dejarle ir, dejarlo libre. ¿Desatarlo de qué? De las teologías humanas, de los conceptos, de las opiniones, de las religiones, de los dioses falsos y mentirosos. Dijo desatarle y dejarle ir. Y después de que lo desataron, ¿qué tuvo que hacer? Para quitar la hediondez, para quitar el mal olor de Lázaro, ¿qué tuvo que hacer? Él no siguió así, mi amado hermano. Tuvo que haber entrado a su casa y tuvo que haberse purificado, tuvo que haberse limpiado hasta el cuerpo. Y siguió al Hijo de Dios. Y la orden, vuelvo y lo repito, está ahí en el verso 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra, dijo Cristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el mensaje verdadero de Cristo. Eso es lo que Cristo predicaba. Volvamos al Padre Celestial. Volvamos a obedecer las leyes. Volvamos a obedecer los mandamientos del único y verdadero Dios. Eso era lo que predicaba Cristo. Cristo no violó ni un solo de los mandamientos de su Padre. Nos enseñó a obedecerlos. Nos enseñó a respetarlos. Nos enseñó hasta promulgarlos o proclamarlos. En eso fue lo que enseñó a los apóstoles. Por eso es que usted mira las cartas apostólicas. Por ejemplo, Hechos capítulo 2. Vamos a mirarlo rapidito, sin entrar en todo el capítulo. Hechos capítulo 2 dice que Pedro se levantó y le predicó a todos y les habló. Y mostró cómo el Hijo de Dios o Cristo cumplía todo. Dice el verso 32, dice, a este Jesús, Dios, ¿quién era Dios? Pedro no dijo que Cristo se resucitó a sí mismo, dice que Dios, el Padre Celestial, Yahweh, lo resucitó, el Dios de Israel. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, por la mano de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, ve que están hablando del Antiguo Testamento, dice, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos postrados a tus pies. Ciertamente, sepa pues, toda la casa de Israel, escuchen esto, que a este Jesús, a Yeshua HaMashiach, a Cristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios, que es Yahweh, le ha hecho Señor y Cristo. A él fue que le dieron toda la autoridad. Si usted lo encuentra en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 10. Como el Padre se refiere al Mashiach, al testigo fiel. A aquel que halló gracia ante sus ojos. Aquel que habla Pablo en Hebreos capítulo 1 y dice que lo hicieron Señor. No lo hicieron Dios, lo hicieron Señor y Rey sobre todos los señores y reyes. A ese es el único que tiene autoridad. El que viene a hacer el juicio. Déjame decirle, a usted que milita en el catolicismo, y se lo digo con todo respeto, sin ánimo de ofender. Cristo, Yeshua HaMashiach, es el que viene a juzgar a este mundo. No viene ninguna de las vírgenes, ni la de Guadalupe, ni la de Chiquinquirá, ni la Virgen María, ni la Virgen del Cobre allá en el Perú. Ninguna de las vírgenes. Ni el Papa viene a juzgar, ni ningún hombre viene a juzgar, sino el Hijo de Dios, a quien le fue dada toda la autoridad. Y a usted, mi amigo cristiano, si él viene a juzgar por obedecer a su Padre, acuérdense que allá en Apocalipsis 20, el verso 10 en adelante, dice que se abrirán los libros. ¿Cuáles libros, mi amado hermano? ¿Sabe cuáles libros? ¿En qué libros vienen a juzgar? Esos libros que usted ha desechado. Y se encuentra todo en la Tanaj y en la Torá, Antiguo Testamento. Eso que usted ni siquiera escudriña ni lee. Eso que usted dice que ni entiende. Eso que a veces dice que para qué lo lee si no lo entiende. Ahí están los libros proféticos. Todo lo que está sucediendo en el mundo entero en este momento está en perfecto cumplimiento y Cristo lo ratifica. Salga de sus sepulcros.
Permita que le quiten las vendas, pero lávese y purifíquese en la palabra del Dios vivo. Vamos otra vez al verso 28 ahora. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, escuche, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Está muy claro. Y viene la pregunta, mi amado hermano, ¿dónde usted aprende lo bueno? ¿Dónde? Dígame dónde se aprende lo bueno. ¿Dónde se aprende lo honesto? ¿Dónde usted aprende lo puro? ¿Dónde usted aprende la verdad del Dios vivo? ¿Dónde? ¿En un catecismo? No. ¿En una iglesia? No. Ni católica ni cristiana. Lo aprende en la palabra de Dios. Ahí nos enseña la palabra de Dios todo lo honesto, todo lo puro, todo lo decoroso. Nos enseña hasta modales, nos enseña a bendecir, nos enseña hasta honrar. Y es lo que el hombre está desechando. Es increíble que en este tiempo, hermano, hayan personas que digan ser cristianas y no leen la Biblia. Ni siquiera escudriñan las escrituras. Es increíble que en pleno 2024 todavía estén parados en teologías humanas diciendo que el Antiguo Testamento fue abolido. Esto es increíble. Y yo me hago una pregunta, ¿es que no leen? ¿Es que ustedes no leen? ¿No tienen la capacidad de lectura? ¿No leen? ¿No pueden leer? ¿No saben leer? Está escrito, mi amado hermano. Cristo lo dijo. Verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y está hablando Cristo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre Celestial. Miren, una de las cosas que yo le enseño a la congregación acá, los días domingos y los miércoles, es que cada palabra que se encuentra en la Biblia, usted tiene la obligación de investigarla. Si la escritura dice, por ejemplo, Padre Celestial, usted tiene que investigar quién es el Padre Celestial. No dar su opinión personal. Si la palabra dice Egipto, usted tiene que ir a averiguar qué es Egipto, dónde está, cómo era el Egipto en la antigüedad. No puede usted seguir hablando y profesando un cristianismo cuando usted desconoce la base y el fundamento del cristianismo, que es el mismo Cristo. Si usted dice ser católico, como esta persona que me decía que cuál era la enseñanza de Cristo, porque increíblemente un católico me está diciendo también, porque eso ya se metió esa teología dentro del catolicismo, que el Antiguo Testamento fue abolido y ya no hay que obedecer a Dios. Se metió esa teología por lo que estoy viendo. Así como hay algunas, no todos los cristianos, pero sí hay varias denominaciones que le han dicho a los feligreses que el Antiguo Testamento fue abolido. Y eso es mentira. Eso es falso. Hasta Cristo lo ratifica. Se lo leo, verso 24 de San Juan 5. Mira lo que dice Cristo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y viene la pregunta entonces para estas teologías católicas y cristianas, porque sí, es una sola red para que usted lo sepa. Todo aquel que manda, que enseña a no escudriñar el Antiguo Testamento, está en contra de Cristo, porque es una orden de él. Si Cristo dice que la vida eterna está en obedecer a quien lo envió, que es el Padre Celestial, ¿usted por qué no lo está haciendo? ¿Sabe por qué? Porque usted no está leyendo las Sagradas Escrituras, pero le está creyendo a un hombre que sale por las páginas sociales, o le cree a un pastor o una mujer que esté en un altar. Lo mismo que está pasando con los católicos. Es increíble que la mayoría de los católicos, porque no son todos,
No saben ni lo que la Biblia dice, pero están repitiendo lo que tal padrecito mentiroso dice, Luis Toro, por las redes sociales, y hablan es de lo que Luis Toro dice. Y por Dios, defienden a capa y espada lo que el padrecito Luis Toro dice, pero no saben lo que la Biblia dice. Y cuando uno le responde de acuerdo a lo que está escrito con la palabra de Dios, se sienten ofendidos. Y le dicen a uno, respete mi fe. Sí, toda la fe es respetable. Todas son respetables. Y nadie tiene derecho a venir a ofender a alguien por su fe. Pero tenemos que hablar la verdad. Si usted es católico, usted tiene que hablar la palabra de Dios, de la Biblia. Si usted es cristiano, tiene que hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y juntos grupitos, sin importar las denominaciones, porque el catolicismo también está muy dividido, tienen que escudriñar las escrituras. Eso es una orden del Mesías. O si no, usted va a resultar en teologías humanas y hablando lo que usted cree, usted piensa, y contradiciendo la palabra de Dios. Volvemos otra vez al verso 31. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Y quién es el que da testimonio de Cristo? ¿Quién dio el testimonio que Cristo era el Mashiach o el Mesías? El mismo que le dio la autoridad. ¿Y quién le dio la autoridad a Cristo? O a Jesús, como Roma nos enseñó a llamarle. El Padre Celestial. Está claro, está escrito. No me lo invento. Y si está escrito, ¿por qué estamos negando al Padre Celestial? ¿Sabe por qué se está negando al Padre Celestial? Porque se levantaron teologías que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, que son anticristos. Son anticristos. ¿Qué es anticristo? Negar lo que Cristo ordenó. Anticristo es negar lo que Cristo enseñó. El apóstol Juan lo dice, que aún desde su época ya habían anticristos. Gente que estaba negando al Padre Celestial. Y por ahí hay unas cartas paulinas que son muy fuertes. Y si usted no las analiza, usted cae en las cartas paulinas. Y muy pronto le voy a mostrar un estudio muy delicado, mi amado hermano. Muy delicado. Donde se muestra que el Nuevo Testamento fue permeado por los 300 obispos que lo crearon. Y metieron unas cosas que le atribuyeron a Pablo que Pablo no las pudo decir. Porque el verdadero Pablo jamás iba a contradecir a Cristo, al Mashiach. Jamás. Esto es delicado. Vamos a seguir leyendo. Verso 33 dice San Juan 5. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan también dio testimonio de Cristo. El Padre lo da, el Antiguo Testamento habla de Cristo, Moisés hablaba de Cristo, los profetas hablaron de Cristo, porque el Padre Celestial les dijo que hablaran de Cristo. Y es el testimonio válido. Entonces, si el Padre Celestial y el Antiguo Testamento testifican de Cristo y usted lo niega, ¿usted cómo va a comprobar que Cristo realmente es el Hijo de Dios? ¿Cómo? Y no me venga con cuentos o historias, porque eso no es verdad. El único testimonio verdadero es el del Dios vivo, del Dios eterno. Y Él fue el que preparó, envió, dice la misma escritura, que introdujo a Cristo al mundo para enviarnos un mensaje, y es de arrepentimiento y volvamos al único y verdadero Dios. Sigamos leyendo. Verso 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mire esto. Dígame si esto no es fuerte, hermano. Dígame si esto no es delicado. Que el mismo Cristo diga que no recibe ni testimonio de ningún hombre. Ninguno, ni ustedes ni yo. Por más que digamos lo que digamos de Cristo, a Él no le importa. Él no recibe eso. Está escrito que Él no recibe testimonio de hombres. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Dice, Él, se estaba refiriendo a Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Cuál era la luz de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista?
Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Y ese es el mensaje que tenemos que estar predicando todos los santos días, a ese arrepentimiento. Pero ¿ahora de qué? ¿Ahora de qué tenemos que arrepentirnos? Con tantas teologías humanas, con tantas denominaciones, con tantas iglesias, con tantas religiones, tenemos que arrepentirnos de estar siguiendo a hombres y no seguir la verdad que es Cristo. Eso es lo que tenemos que estarnos arrepintiendo. En eso tenemos que estar entrando a tomar conciencia. Que el Hijo de Dios enseñó muchas cosas, y entre ellas la obediencia a su Padre, entre ellas enseñó quién lo envió a este mundo, entre ellas enseñó quién le dio la autoridad, y es lo que menos buscamos, y es lo que menos escudriñamos, y es lo que menos sabemos. Pero sí sabemos lo que el pastor famoso del momento dijo por el TikTok. Sabemos lo que el pastor famoso dijo por el Instagram. Sabemos lo que el pastor famoso dijo por el Face. ¿Sabemos de esto? De eso es lo que tenemos que arrepentirnos. Verso 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo Cristo. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿ve? Que Él vino con un plan. Él no vino al mundo como un loco a simplemente a hacer milagros y a mostrarse y subir a la cruz. Todo estaba perfectamente planeado. Fue enviado. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El Padre Celestial. ¿Quién es el Padre Celestial? Es el Dios de Israel, Yahweh, el gran yo soy, o yo soy. Ese fue el que envió a Cristo, el que formó la nación, de la cual usted dice que usted ama o tiene por Dios a Cristo. Obedézcale, hermano. No pelee, obedézcale, hermano. Y si alguien le está diciendo que está usted en un error teológico, vaya a la palabra de Dios y compruebe a ver qué dijo Cristo. No siga caminando en teologías humanas, porque llegará el tiempo que va a ser juzgado por lo que está escrito en los libros y usted ni cuenta se dio. Porque usted dejó de leer la escritura, dejó de escudriñarla. Verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Dónde dio testimonio? ¿Dónde podemos saber si Cristo, el Mesías, realmente era el enviado de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién puede certificar? Solo uno, y es el Padre Celestial a través de su palabra en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, por medio de David, por medio de Moisés, por medio de Salomón, por medio de todos los hombres que estuvieron ahí y dejaron plasmados en el Antiguo Testamento. Aún en los libros que quitaron los que conformaron el canon bíblico. ¿Sabía que hay una Biblia que se llama la Biblia de Etiopía? Tiene todo lo de la Reina Valera, pero tiene 60 y algo más libros, tiene como más de 120 libros, y parte de los libros que quitaron, cuando conformaron el canon bíblico, si usted la puede conseguir, consígasela. Es una información, perdóneme que diga esto, bestial, grande, interesante, donde usted se le abren los ojos a la verdad. Por eso usted huye de las teologías humanas y las religiones. Dice, verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Escuche, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Nadie sabe, no sabemos realmente cómo es Yahweh. No sabemos cómo es el gran yo soy. No lo sabemos, no le conocemos físicamente. Hay una leve descripción en Apocalipsis 5 y en Daniel capítulo 7. Pero no sabemos realmente, es así o es así, porque no le hemos visto, ni hemos oído su voz. Por eso, para oír la voz real de Cristo, hay que conocer su palabra, y para oír la voz real del Padre Celestial hay que conocer a Cristo a través de la palabra. Del resto no.
Ah, que vino el Espíritu y me habló. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu? ¿El del bien o el del mal? Porque el del bien, del que hablaba Cristo allá en San Juan 14:26, nos guía toda la verdad, nos recuerda todas las cosas y nos enseña todo lo que Cristo enseñó. Es lo que dice el verso 38. 37 y 38 van juntitos, lo voy a leer otra vez. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y esto es grave, esto es fuerte. Esto es fuerte, mire, está hablando de Cristo mismo. Él mismo está hablando de sí mismo. Dice que no tenemos la palabra del Padre Celestial morando en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque por culpa de las teologías humanas de algunas denominaciones ya ni siquiera se escudriña el Antiguo Testamento. Dijeron que eso había sido abolido, que había sido reemplazado por uno nuevo. Y eso es mentira, eso es una falsedad teológica. Y si fuera verdad, ¿por qué Cristo nunca dijo que todo lo del Padre Celestial ya no le hicieran caso o fue abolido? ¿Por qué Cristo no lo dijo? Entonces viene la pregunta. ¿Quién se atrevió a negar la eficacia y abolir todo lo que el Padre Celestial estableció? ¿Quién? Si Cristo no lo hizo. Hace poco una persona me escribió, me dijo que se había preparado en mis videos con lo que yo predico durante varios meses y venía a confrontarme. Y se atrevió a decir algo que es una aberración teológica. No es ni siquiera una falsedad, es una aberración teológica. Donde dijo que el Padre Celestial le había dado más autoridad a Pablo que a Cristo. Esto no es ni siquiera una mentira, esto es una aberración. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el Mashiach. Cristo fue el que subió a la cruz, no un hombre. Y se paran en teología de unas cartas paulinas como son el libro de Gálatas sin saber el origen de Gálatas. Sin saber realmente qué son los gentiles ni lo que significa gentiles. Y siempre parados en teologías humanas por no leer las Sagradas Escrituras. Dice muy claro Cristo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Hablamos de Cristo? Todos. Salga a la calle y pregúntele a alguien que si cree en Cristo. Sí. ¿Le obedece? Vaya a alguna iglesia cristiana. Pregúntele a cualquier miembro, a un pastor, cualquier pastor. ¿Cree en Cristo? Sí, claro. ¿Le obedece? Dicen sí, claro. Y si Cristo ordenó conocer y obedecer al Padre Celestial, ¿por qué no lo hacen? Es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y Cristo dijo muy claro que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? ¿Multitudes? ¿Fama? No. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir si no conocemos la palabra del Padre Celestial? Ni siquiera nos sabemos de memoria los 10 mandamientos. Y muchos piensan que ya fueron abolidos. Es que es tremendo todo lo que la gente se atreve hasta a comentar. Sigamos avanzando. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, y volvemos a preguntar, ¿cuáles Escrituras? ¿Las que abrió Cristo, las que predicó Cristo, las que enseñó Cristo? Porque el Nuevo Testamento no existía, fue formado en el año 320 a 350 después de Cristo, a partir de un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino dio una orden de crear un canon nuevo y encargó al primer de los primeros papas, el Papa Dámaso I, y a San Jerónimo, y recopilaron toda la información que lograron conseguir. Lea la historia, búsquela para que se entere. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y esas escrituras cuáles son? El Antiguo Testamento, la Tanakh y la Torah, así de simple. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta que Cristo mismo dijo que el Antiguo Testamento es el que da testimonio de Cristo?
Pastor, es que usted, alguien me dijo hace un tiempo, es que usted se está volviendo judío. No, yo no soy judío. Que a veces me pongo una kipa hebrea que simboliza la presencia, o el Shekinah. Eso es lo que simboliza la kipa, Shekinah sobre un varón. Ese es el Shekinah, la presencia del Eterno sobre nosotros. Y eso no es judaizar, eso es obedecer a Cristo. Pero la falsa teología de judaizar ha llevado a que la gente no lea las Sagradas Escrituras. Y Cristo lo dijo, allá está la vida eterna. Miren, está muy claro, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren obedecer a Cristo. Y a diario hablo con cristianos, a diario me escriben. Y los que se atreven a pelearme por las redes sociales terminan ofendiendo y tratando mal porque no tienen argumentos. Terminan ofendidos porque no tienen argumentos. Tienen vacío en su corazón de la palabra de Dios. No saben lo que Cristo ordenó. No saben lo que Cristo enseñó. Pero quieren los milagros, los prodigios, las señales. Quieren las bendiciones del reino. Quieren la añadidura del reino de los cielos, pero no entran al reino de los cielos. Se quedaron en la puerta del reino de los cielos, hablando y pregonando de Cristo, de sus milagros, de la multiplicación, de que subió a la cruz, de hacer un ritual llamado Santa Cena impuesto por el catolicismo romano, sin saber qué era la celebración de la Pascua, porque ni siquiera leen. Y terminan sin argumentos ofendiendo, o ofendidos, o bloqueando, o eliminando, o yéndose, en vez de recibir palabras de vida eterna. Y se lo repito, mi interés no es siquiera que usted se salga de su iglesia, mi interés no es que usted se salga de su denominación, no, mi interés no es siquiera es que cambie de religión. Aquí estoy para transmitirle palabras de vida eterna, para que obedezcan al Mashiach, a Cristo, a Yahshua HaMashiach. Es simple. Lo mismo pasa en la congregación de Monahans. Lo mismo está pasando en la congregación en Argentina. ¿Sabe qué pasa aquí con la congregación? Aquí en Texas. No salimos a buscar a nadie, mi hermano. A mí no me ven por las calles predicando, gritando, haciendo alborotos. La Escritura dice que el Espíritu de Dios, el verdadero Ruach HaKodesh, trae a la iglesia los que van a ser salvos. O a la Keilah, a los centros de enseñanza. Y aquí antes de predicar lo que hacemos es enseñar la palabra de Dios. No hacemos lo que yo estoy haciendo acá. Aquí por las redes transmitimos. Pero acá en la iglesia todos traen su Biblia. Todos se sientan, tienen su mesita y van leyendo y vamos analizando todos. ¿Y saben que terminamos? Obedeciendo a Cristo. Simple, eso fue para eso fue que Él vino. Para que fuéramos sus discípulos. Para ser otros discípulos, pero para que los sigan y obedezcan a Él. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a llegar al Padre sino a través de Él. Por eso empieza a obedecerle. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Escuche esto, gloria de los hombres no recibo. Está hablando Cristo. Por eso Él dijo en Mateo 7:21 que no porque le digan a Él, Señor, Señor, se va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad de Él? En el Antiguo Testamento. Ahí está todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que usted debe, lo que no debe hacer. Y todo para bendición y protección suya, de su familia. Su vida cambiaría y todo cambiaría si usted comienza a obedecer al Hijo de Dios. ¿Cómo? A la manera que lo enseñó, no como los hombres dicen. Abra su Biblia, abra su palabra, empiece a buscar, empiece a escudriñar, empiece a investigar. Y ver cómo todo le va a cambiar. Y va a empezar a recibir añadiduras. Y va a salir de su sufrimiento, de su lucha, de su escasez. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre
Y si dice el nombre, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre Celestial? Y si Cristo dice que Él vino en nombre de su Padre, ¿por qué estás creyendo a esas teologías donde te están enseñando que Cristo es Dios y que no hay más? Si aquí está escrito, y en su Biblia también, que vino en nombre de su Padre, y ese Padre tiene nombre, se llama Yahweh. Si tú conocieras el nombre de Él, sabrías que tienes que respetar la palabra del Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías. Y no andarías con tu vida desordenada, vacía, y como andas. Y eso no es judaísmo, es obedecer a Cristo, eso es amar a Cristo y servir a Cristo. Fue el mensaje de Él, fue el mensaje de los apóstoles. ¿Quién lo cambió? ¿Por qué lo cambiaron? Pregúntese eso. ¿Y sabe por qué usted se sorprende a veces con estos mensajes? Porque usted no lee la Biblia. Me decía una persona católica hoy precisamente, porque le dije, usted no lee la Biblia. Me decía, ¿usted cómo sabe que yo no leo la Biblia? Me está irrespetando. Le dije, sé que no lee la Biblia porque todo lo que usted me comenta, me dice, son opiniones personales. Yo la conozco, nací, crecí con ella, la escudriño, la estudio. No solamente esta, la Vulgata Latina, las 42 líneas, la de Jerusalén, la del Oso, la de Egipto, la Reina Valera, la Casiodoro, versiones nuevas. Y cuando hablo de lo que abunda en mi corazón y es la palabra de Dios, no mis opiniones personales. Eso fue lo que le respondí. Me dice, ¿es que usted sabe versos bíblicos? No. Me dijo, yo también puedo leerla y empezar a decir versos bíblicos. Perfecto, es lo que Dios quiere, que usted lea su palabra y hable su palabra, no de sus opiniones personales. Sigamos avanzando. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Ojo con esto, y no está hablando de ningún anticristo. Está hablando de las teologías humanas y líderes religiosos con títulos que vienen en nombre propio. Yo tengo el poder de Dios, yo soy el ungido, yo soy el profeta, yo soy no sé qué. Mentiroso el diablo. Y mire lo que Cristo dijo y se cumple. Hoy, en este tiempo, están recibiendo hombres con títulos que se muestran a sí mismos como los superpoderosos, super ungidos, y no muestran al Padre Celestial, no obedecen a Cristo. Mencionan su nombre como por respaldar. Pero si usted leyera la Biblia, realmente usted cogiera ese librito y lo leyera y lo escudriñara, usted se enteraría de la verdad. Y usted saldría de ese sepulcro oyendo la voz del Eterno como lo hizo Lázaro. Y permitiría que se le quiten las vendas. Y correría a santificarse como Lázaro tuvo que hacerlo para seguir a Cristo, no a los hombres. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del Dios único? Escuche, está hablando Jesús, está hablando Yahshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso cuando usted me habla y me dice a mí que Cristo es Dios, ignorando lo mismo que Cristo dice, por Dios, usted está parado en una teología, un pensamiento humano y no en la palabra de Dios. Se lo repito, miren, San Juan capítulo 5, verso 44. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Está hablando Cristo. Y si usted mira Isaías capítulo 43, verso 11, 10 y 11, dice muy claro, Yahweh, el Dios de Israel, dice, yo soy Dios. Antes de mí no hubo Dios. Y después de mí no habrá Dios. Y a Cristo le dieron un título, no un nombrecito, como está mal traducido en Filipenses 2. Un título. Léase Hebreos capítulo 1. Léase Apocalipsis 19. Dice que el título que le dieron es un máximo honor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre todos los reyes que hay en los cielos
en la tierra y bajo la tierra. Y en San Juan 14, 28 y 29 dice muy claro que el Padre es mayor que Él. ¿Por qué? Porque el Padre es el omnipotente y Cristo es el Altísimo, el del más alto rango. Hay un solo Dios y usted tiene que conocerlo. Hay un solo Dios y usted tiene que obedecerlo. Hay un solo Mesías y usted tiene que obedecerlo. A uno solo le dieron la autoridad y es al Hijo del Dios vivo, a Cristo. Yahshua HaMashiach es su nombre en hebreo. Usted lo conoció como Jesucristo. Él, por Él y para nadie más. No es la Virgen de Chiquinquirá, no es la Virgen del Rosario, no es la Virgen María, no es la Virgen de aquí, no es la Virgen de allá, no es la Virgen del cobre de Venezuela. No es el divino niño, no es el Cristo del corazón sagrado de Jesús. No es la Santa Muerte. No hay nadie a quien se le haya dado autoridad más que a Cristo. Y a Él tenemos que obedecer. Al Hijo de Dios tenemos que obedecer. No hay nadie más. Los romanos le dijeron Jesús. Los hebreos Yahshua o Yoshua. En arameo le decían Yehoshua. En la traducción le pusieron Jesucristo. Pero es el Mashiach. Aquel que subió a la cruz. Aquel a quien el Padre Celestial resucitó porque no halló en él pecado. Porque él pudo demostrarle a los dioses. Y si han visto las transmisiones anteriores entenderán por qué se explica que los dioses, el ser humano puede vivir sin pecado y sin mancha cuando camina en la palabra del Dios omnipotente, cuando camina en la verdad de la palabra del Dios vivo, del Dios de Israel. Aquel que habló todo lo honesto, todo lo puro, todo lo decoroso, todo lo hermoso. Aquel que nos enseñó hasta modales, hasta cómo sentarnos en una mesa, cómo vestirnos, cómo caminar, cómo trabajar, cómo ser bendecidos, cómo honrar. Aquel que nos enseñó a perdonar, a no perseguir, a no maltratar. A ese que nos enseñó a amar al prójimo como a sí mismo. Aquel que nos enseñó a bendecir, no a maldecir. Aquel que nos enseñó a tender la mano al caído, no a pisotearlo. Yahshua HaMashiach es su nombre en hebreo. Ese Jesús que transformó nuestras vidas, que nos cambió. A ese tenemos que obedecer. A ese que nos perdonó nuestro pasado cochino, sucio, ruin. Ese pasado que avergüenza. Y nos hizo nueva criatura a través de la palabra de Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, mi hermano, es porque usted no camina en la palabra de Dios, sino en teologías humanas. A eso es lo que usted tiene que huirle. Miren lo que dice la Escritura. Verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Escuche esto lo que dijo el Señor. Mire, no penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre Celestial. Hay quien nos acusa. Moisés es quien nos acusa. Pero es que dicen por ahí que es que la ley fue abolida, la ley de Dios fue abolida. Cuando no fue así, fue la ley de los hombres. Solo que hay un error de traducción y le quitaron ley, a la ley le quitaron de los hombres, le dejaron solo la ley y la gente piensa erróneamente que es que la ley de Dios fue abolida y no fue así. Los 10 mandamientos no han sido abolidos, mi amado hermano. Y dentro de las otras leyes y normas está amar al prójimo como a sí mismo y amar a Yahweh sobre todas las cosas. Pero como usted no sabe que la palabra Dios con D mayúscula es Yahweh, usted no sabe ni quién es Dios y no honra a nadie porque usted no sabe quién es Dios. Camina en una teología humana, mi hermano. Miren lo que dice acá, mire. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién nos acusa? Moisés. Ahora sí entiende por qué en Apocalipsis capítulo 20, del verso 10 en adelante dice, y se abrirán los libros el día del juicio. Se abrirán los libros.
y van a ser juzgados los muertos por lo que está escrito en los libros. Y cuando habla de muertos, vuelvo y lo repito, que fue lo que enseñé al comienzo, no está hablando tan solo de los muertos que ya salieron del cuerpo y los enterramos. Está hablando de los muertos vivientes. Y le repito otra vez, por tercera vez, recuerden que aquel joven le dijo, maestro, déjame que entierre a mi familiar y vengo y te sigo. Y él dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ven y sígueme. Y muchos están muertos a nivel espiritual. Título de cristiano, muertos. Pastores, muertos. ¿Que hacen milagros? Muertos. Profetas, muertos. Creyentes, muertos. ¿Muertos por qué? Porque no hay vida, porque lo que es vida es la palabra de Dios en mi corazón. Eso es lo que me da la vida. Y la vida eterna no es cuando Cristo venga, la vida eterna es desde ya. Por eso Cristo dijo desde ahora, y ahora es cuando los muertos escucharán su voz, la voz del Padre. Yo estuve muerto durante muchos años, aún siendo cristiano. Y estuve muerto durante muchos años, aún siendo pastor cristiano. Porque lo único que me esmeraba era por crear una predicación bonita, espectacular, y hacer algo de lo que se llama vamos a orar por los enfermos, vamos a hacer todo esto. Lo llaman administración. Yo lo hacía, pero estaba muerto. Hasta el día que empecé a obedecer a Cristo y me di cuenta que todo lo que yo predicaba, todo lo que me enseñaron en los seminarios bíblicos, era una mentira. Era un negocio. Con lo cual los principales de la denominación se llenaban de muchísimo dinero hasta por mi labor pastoral. Y comprendí que el evangelio es gratuito. Ni se compra ni se vende. Y que no puede haber dinero. Pueden haber ofrendas, sí, de carácter y espíritu voluntario por agradecimiento o para una labor, como ayudar a los pobres, desvalidos, menesterosos, el huérfano, la viuda, el levita. Porque aunque no digan que hay levitas, sí hay hombres que se dedican a servir a Dios de verdad y necesitan su ayuda. Ahí comprendí todo y ahí me cambió todo. Y los que están en mi página de hace 13 años que han seguido el ministerio por las naciones donde Dios me pudo llevar, se han dado cuenta cómo tuve que ser procesado por el Dios vivo. Y Él me rompió en 1000 pedazos. Y me dio una lección muy grande que era obediencia a su palabra y no a las teologías en que yo fui enseñado. Y todo el mundo sabe cómo mi vida cambió totalmente. Y cada día, aunque trabajo y me esfuerzo, puedo decir tranquilamente que vamos con mi esposa de bendición en bendición y siempre vemos la gloria y la mano del Dios vivo a nuestro favor. Siempre, mi hermano. Cuando antes no lo hacía, antes me la pasaba, era Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, ¿por qué? Señor, aquello, sé. Ahora clamamos y clamamos y ya no estamos pidiendo sino agradeciendo aún lo que no hemos recibido desde que comenzamos a obedecer a Cristo, a Yahshua HaMashiach, no a hablar de Él sino a obedecerlo. Ahí está la diferencia, mi hermano. Verso 46 dice: porque si creyeseis a Moisés, y está preguntando el Mesías, dice, si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Más claro no puede estar. Si usted no le cree a Moisés, porque ya ni lo lee, porque una autoridad le enseñó, entonces ¿cómo puede creerle a Cristo? Ahora sí entiende por qué muchos confunden a Cristo con Dios. Porque en vez de leer y aprender, siguen lo que un hombre se le ocurrió en la cabeza decir y pensar. Y creó su teología. Por eso su vida está como está, mi hermano. Por eso su situación, sus problemas. Mire el testimonio tan bonito de todas las personas que se reúnen con nosotros. Llevamos con mi esposa esta labor aquí en los Estados Unidos 3 años ya desde que llegué. ¿Y sabe dónde estamos enseñando?
Se lo voy a soltar. Estamos enseñando en la sala de nuestra casa. No nos cabe la gente ya, mi hermano. No pedimos diezmos, no pedimos ofrenda, no pedimos dinero. Le pedimos que traigan su Biblia. Y les demostramos con la palabra de Dios que vale la pena obedecer a Cristo. Vale la pena meterse en su palabra. Vale la pena escudriñarla. Vale la pena aprender también qué es lo que Moisés enseñó, qué es lo que dijo. Y vale la pena aprender a diferenciar para que la gente aprenda qué es lo de los hombres y qué es lo de Dios verdaderamente. Vale la pena obedecer al Hijo de Dios. Dice, porque si creyeseis a Moisés, ¿me creeríais a mí? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Está hablando Cristo. Si usted no puede creer a lo que está en el Antiguo Testamento porque le enseñaron que eso es ley, que eso fue abolido, ¿cómo puede creer en Cristo? Entonces usted no está creyendo en la verdad, no camina en la verdad. Y como no camina en la verdad, lleva su vida como usted la lleva. Y usted sabe que usted está pagando las consecuencias. Usted sabe honestamente que usted no está en bendición. Usted sabe que su vida es una lucha y un constante trasegar. Porque usted desechó los escritos de Moisés. Y usted no sabe que desechando los libros de Moisés, usted está desechando la palabra del Dios vivo, del Dios eterno. Y eso es desechar a Cristo. Vale la pena obedecer a Cristo. Amado hermano, solamente le invito a que saque su Biblia, hermano. Comience a leerla, hermano. Si usted no entiende algo, ¿sí? Mire, hay unas letras muy chiquititas debajo de los versículos. Y en la parte de abajo hay algo que tiene una rayita y tiene otros versos bíblicos. Fíjese, hermano, que cada letrica chiquitita, de esas pequeñitas que usted no mira, que pasa por alto, abajo se llama concordancia. Y ahí lo manda al Antiguo Testamento, donde están hablando lo mismo. Y usted va a aprender. Es hora de aprender directamente de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? Voy a terminar con esto, mi hermano. Pablo dijo algo muy bonito. Está en Efesios 6:17. Dice que la espada del Espíritu Santo, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y cuando Pablo dijo eso, el Nuevo Testamento no estaba escrito, hermano. Entonces el Antiguo Testamento es la espada del Espíritu. La palabra del Dios vivo, del Dios viviente, es la palabra, es la espada del Espíritu Santo. Y el Señor también dijo en el Antiguo Testamento, no es con fuerza ni con ejército. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo? La palabra. Salmo 119, 105. Dijo el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Vuelve a ella, desempólvala, escudriñela y escape por su vida. Ahora es, dijo Cristo, cuando los muertos escucharán la voz del Eterno, la voz de Dios, y resucitarán. Y muchos han pensado en las teologías que es en la última trompeta. No, dijo Cristo, es ahora, cuando Él habló, cuando Él habla. Cuando Él habla es para obedecerlo y usted resucita la vida eterna. Cuando usted empieza a obedecerle y a obedecer al que lo envió. Termino con el verso 24 de San Juan 5. Dijo Cristo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios le bendiga, mi amado hermano. Muy buenas noches. Haga share, comparta este mensaje si siente hacerlo, para que otros también entren al camino, la verdad y la vida, que es Cristo, Yahshua HaMashiach, a través de su palabra, que es la verdadera voz del Espíritu Santo. Bendiciones.